Los niveles de ruido en una biblioteca universitaria. Presentado por Natalia Chacón, Jessica Gallo, Vanessa Gómez, Kiara Palomino, Catherine Sánchez. Bueno, entonces al ingresar a la Biblioteca Central del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, que este queda en la Universidad de Guadalajara, que es donde es el estudio, se percata como usuario o como visitante que siempre va a haber una demanda constante de máxima capacidad, pues ya que este edificio es muy grande y ocupa mucho espacio pues en esta ciudad. Entonces, pues ahí nos damos cuenta que les falta a la comunidad una cultura bibliotecaria, ya que hay mucha gente que entra y hace muchísimo ruido, ya que en la biblioteca siempre van muchos estudiantes con grupitos y esos grupitos hacen ruido, no dejan estudiar a los que en sí necesitan estudiar en la biblioteca. Y hay también profesores en los que van y no les importa y se ponen a hablar o se ponen a molestar en la biblioteca. Por eso fue que se surgió el interés para conocer como las condiciones acústicas de la biblioteca, ya que en este se atienden promedio 600 usuarios por día, entonces mucha gente. Y ya que allá pues está cercana en la biblioteca está cercana la papelería, entonces también está el ruido de la fotocopiadora, el ruido de los celulares, el ruido de los estudiantes, el ruido de las mujeres que llevan tacones, entonces por eso se surge todo esto. Bueno, entonces en antecedentes tenemos que ya desde hace tiempos el ruido ha sido ya un problema ambiental para el ser humano. Hace aproximadamente 600 años en la ciudad de Siviaris, en la antigua Italia, se estableció lo que podría considerarse como uno de los primeros ejemplos, pues en la norma con la relación del ruido en una comunidad. Pues los herreros y los carpinteros ahí ya laboraban y fueron como reubicados fuera de la ciudad porque pues el río que producían ellos ya era mayor. Bueno, entonces la clasificación del río dependiendo de su duración. Entonces hay tres clasificaciones, está la del río continuo, la del río fluctuante y la del río transitorio. La del río continuo es cuando los niveles de presión acústica y el espacio de frecuencias varían según la función del tiempo y de pequeñas imágenes. De pequeñas imágenes y pequeños márgenes. El río fluctuante varía en forma aleatoria en función del tiempo en una margen más o menos grande, en función de la repetición del río, que puede ser periódico o no. Y pues tenemos pues el río transitorio, que es aquel en el cual el nivel sonoro comienza y termina dentro de un periodo de tiempo más o menos largo. Con él producimos por el paso de un tren o también como el paso de un avión. Bueno, el ruido en la salud. Entonces, numerosos estudios han demostrado que existe una relación muy directa del ruido con la salud, pues ya que este es un problema súper relacionado que incluye las enfermedades asociadas como el estrés, la pérdida de sueño, la presión arterial alta, la interferencia de la comunicación, también la pérdida de productividad, la pérdida de audición inducida pues por el ruido, que esta es una de las que más se discute a menudo y es uno de los aspectos más de los que afectan a la salud. Según la EPA, la contaminación acústica afecta negativamente la vida de millones de personas. Bueno, como objetivos tenemos realizar un estudio de ruido en las instalaciones de la biblioteca del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. También tenemos determinar los niveles sonoros en los puntos estudiados y como último realizar los niveles de ruido registrados en función de periodo y horarios estudiados.
La metodología del artículo habla sobre la probabilidad de realizar un proyecto, una investigación de registros de niveles de presión sonora donde se eligió la Biblioteca Central Universitaria Central de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en donde es visitada más o menos por 600 personas al día entre estudiantes, profesores y egresados. Este proyecto se realizó con unos antecedentes en estudios relacionados, con ruidos en espacios urbanos, donde se tomó como antecedente la normatividad de fuentes fijas, que habla sobre los niveles máximos sonoros de ruido. La caracterización del área es básicamente el área que conforma la biblioteca y los diferentes espacios en los que se encuentran los usuarios. Esta biblioteca cuenta con 1.555 metros cuadrados, entre ellos diferentes espacios como salas de wifi, salas de lectura y cubículos. En esta también encontramos la selección de los puntos medios para tomar los datos, los cuales fue seleccionado 10 puntos diferentes de la biblioteca en los que se conformaban o se registraban el número de personas, el número de usuarios en la biblioteca. Estos fueron la sala de wifi, espacios de adquisiciones, procesos técnicos y entre otros. La selección de parámetros, medición y análisis se consideró básicamente en la zona de inicio escolar, a mediados de los exámenes y a final del semestre. Estos parámetros se tomaron de acuerdo a un lapso de entre 5 minutos y indicando las anotaciones o el manual del equipo utilizado, que en este caso es el CESBA 160. Con este se midieron niveles máximos y mínimos, y de acuerdo a su software se utilizó esta fórmula que indica que NEC es el nivel equivalente de cada punto, N es el nivel fluctuante para cada punto y T es el periodo de observación. Ahora seguimos con los resultados propuestos presentes en 3 fases respecto a los objetivos y a las metodologías planteadas. Respecto al origen de los niveles de ruido identificados, se destacan el ingreso y la salida de los usuarios, el sonido que proviene del funcionamiento de las impresoras y fotocopiadoras. También tenemos los teclados de las computadoras, las conversaciones de 2 o 3 y más personas, los teléfonos celulares, los movimientos de sillas, el sonido de impacto de los tacones y tacones sobre el piso. A continuación hay una gráfica en donde se observan las mediciones realizadas durante el periodo de exámenes. Se registró el nivel sonoro continuo equivalente y los niveles más elevados se refieren a los puntos 2, 3, 6 y 10, que corresponden a las salas de lecturas, procesos técnicos y áreas de circulación. Los que registraron un nivel menor están en los puntos 1, 5 y 9, que son cubículos, sala de lectura, 2 y la planta baja y adquisiciones. En esta figura, contrariamente a lo que corresponde en el periodo de clases, la mayor afluencia se tuvo el viernes y por tanto los niveles de ruido se incrementaron. En la semana de inicio del curso se observa un notable incremento de los niveles con relación a la semana de exámenes en los registros que ahora se presentan. Se aprecia cómo están próximos a los rangos de 60 decibeles y sobresaliendo las áreas de lectura 2 y 3 y de circulación la número 10. Llama la atención un dato que sobrepasa los 65 decibeles en la sala de lectura 2 de la planta baja, que es una situación anómala y que está cercana a las regulaciones normativas de nivel máximo admisibles en las zonas urbanas en horarios nocturnos, que son de 68 decibeles y que da solamente para el día. A continuación, pues mostramos como tal la ubicación de los datos que obtuvimos de la Universidad Santo Tomás sede Loma Linda, la cual pues lo tomamos el día miércoles y vamos a realizar una comparación con los datos de la Universidad de México,
en la cual pues vamos a mirar cuál fue el alto grado de sonido, de ruido, en estas dos bibliotecas de estas dos universidades. Diariamente convivimos con cualquier tipo de sonido, en este caso pues en las dos áreas que son las dos bibliotecas de las universidades, en el cual pues utilizamos como equipo el sonómetro, la cual también nos correspondió instalar un programa también en el celular, en el cual pues vamos a comparar los dos datos que nos dieron en los dos equipos, que los analizaremos después. Para realizar este trabajo se tiene que tener en cuenta pues un equipo de trabajo en la cual pues consiste en 5 personas. Una de ellas utilizaba como tal el sonómetro pues para medir el sonido, la otra persona tomaba el tiempo porque era el tiempo determinado en 15 minutos, la otra persona, que era yo, tomábamos el registro fotográfico durante este tiempo, en la cual pues podemos observar en las fotos nuestras compañeras tomando como tal los datos. Aquí encontramos pues a unos alumnos que habían en la biblioteca, la cual pues se miraba anteriormente, se evidenció el gran sonido que ellos provocaban en cuanto a que estaban dialogando. Acá en la parte de abajo encontrábamos a las secretarias que estaban hablando de X tema, en la cual pues también tenía un alto grado de ruido, y pues como conclusión de esta imagen podemos concluir que en este tipo de espacio se debe tener un sonido o una voz muy baja en cuanto a personas leyendo, entonces no es correspondiente estos sonidos tan altos. Bueno, en cuanto a los resultados obtenidos con el equipo, es decir, con el sonómetro, entonces obtenemos 15 datos, ya que fue durante un tiempo de 15 minutos en intervalos de 1 minuto. Entonces acá podemos ver que la variación de los datos es amplia, es decir, es de 105,19, es una variación, la verdad, considerable. Hay una desviación estándar de 10,25, es decir, que la distribución de los datos con respecto al promedio o a la media que nosotros hallamos, que fue de 69,64, también digamos que es grande, es decir, que los datos pueden alejarse o se alejan con respecto a este dato hallado. En cuanto al coeficiente de variación, que es como la evaluación de la confiabilidad estadística de los datos que nosotros obtuvimos, es de 0,14. Esto nos indica que digamos que los datos no son totalmente precisos. Sin embargo, pues a pesar de que se tomaron 15 datos solamente, pues ese coeficiente de variación, siendo de 0,14, aún así digamos como que podríamos confiar en esos datos obtenidos. En cuanto a los valores máximos y mínimos, el mínimo de 54 y el máximo de 90,5. Sin embargo, pues ahorita le vamos a hacer como un análisis más detallado pues a esos datos. En cuanto a los datos obtenidos con el celular, también la variación de los datos, bueno, en comparación con los datos obtenidos con el sonómetro, digamos que la variación es mucho menor, y digamos que cuando se fueron a tomar los datos con la aplicación que instalamos en el celular, hubo como un problema, y fue en cuanto a la calibración. Entonces digamos como que eso nos pudo haber alterado los datos que nosotros obtuvimos tanto del sonómetro con la aplicación, ya que de hecho varían, porque los que obtuvimos con el celular son mucho más bajos. Entonces, en cuanto al coeficiente de variación, de hecho es mayor, es de 0,16, es decir, que la confiabilidad de esos datos o la precisión de esos datos es menor. En cuanto a la desviación estándar, es de 6,0, es una desviación estándar obviamente menor a la desviación estándar obtenida con el sonómetro, y pues esto nos indica pues solamente la distribución de los datos con respecto a la media, como ya lo había dicho anteriormente. En cuanto al valor máximo obtenido es de 50 y el valor mínimo es de 27. Como lo dije, pues acá los valores
digamos, son diferentes, son menores a comparación de los obtenidos con la aplicación. Ahora, digamos, ¿qué nos pudo haber afectado, digamos, en el caso de que haya tanta variación en los datos? Resulta que cuando nosotros estábamos tomando los datos, había poca gente en el lugar. Sin embargo, a medida que fue pues pasando el tiempo, comenzaron a llegar pues más personas. Entonces obviamente ese es un factor para que nos comiencen a variar los datos, porque pues esas personas que llegan, aparte de hablar, pues también hacen ruidos con los zapatos, hacen ruidos con los teclados, abren ventanas, y pues obviamente eso nos hace que se generen ruidos y pues asimismo que se generen esas variaciones. Bueno, en cuanto al análisis ya de los datos mostrados, entonces en la biblioteca de la Universidad Santo Tomás de Loma Linda pues se puede apreciar que los niveles sonoros son altos en la mayor parte del tiempo en la que pues se hizo la toma de datos. Y pues una consecuencia directa de esto puede ser pues la cantidad de personas presentes a la hora de tomar las mediciones. Sin embargo, pues también debido a la infraestructura del lugar es posible de que pues se presenten variaciones en los niveles sonoros, y esto puede ser debido a la reflexión del sonido pues presente en el lugar, ya que como se mostró en las imágenes anteriores, es un lugar cerrado en donde pues en términos coloquiales el eco que se genera pues nos puede alterar las muestras o los datos que nosotros tomamos. En cuanto a los datos tomados durante 30 minutos en un intervalo de 1 minuto en el día pues también elegido, pues no son lo suficientemente representativos como para dar conclusiones totalmente verídicas. Sin embargo, pues con los datos obtenidos, aunque padecen de confiabilidad, como ya lo expresé anteriormente, con los datos, con los cálculos estadísticos hechos, que pues padecen de confiabilidad, se puede concluir que los ruidos y vibraciones presentes en el área de la biblioteca, según la resolución 0627 del 2006, supera los estándares máximos posibles, debido a que en lugares declarados como sectores de tranquilidad y de silencio los niveles máximos permisibles son de 50 dB, y pues también, como ya lo mostré, los datos obtenidos superan estos niveles, y ese nivel máximo es durante el día, y pues obviamente los datos se obtuvieron durante el día. Es decir, que el bienestar de los usuarios de la biblioteca podrían ser afectados con problemas leves como lo pueden ser una migraña, un dolor de cabeza, hasta problemas muy graves como lo son la pérdida auditiva por los sonidos de elevada intensidad. Muchas gracias.